lamentablemente llegaban las esposas de los pastores y eran las que se convertían en el modelo, siguiendo las modas de la mundanalidad. Y ellas seguían su mal ejemplo y la corrupción inundaba toda la iglesia. Noten entonces cómo este ministerio, por ese motivo, ya demuestra que está descalificado para llevar el arca de Dios y que por lo tanto no sostiene la vara de Aarón. Otra característica para ser un ministerio aprobado y poder llevar el arca. La página 83 de régimen alimenticio dice: durante años el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo, con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan era un reformador. ¿Qué era Juan? Según la inspiración, un reformador. Y él representaba a los que llevan el arca en este tiempo. Él representaba a los que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo, con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Al ser Juan un reformador, el ministerio que lleva el arca es un ministerio reformador y debe cumplir la característica que cumplió Juan. Juan tenía una alimentación especial y aquí viene el vínculo con el maná. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 318, dice que el maná para hoy es la luz que Dios ha dado con respecto a la reforma pro salud. Entonces, el ministerio que lleva el arca debe comer de acuerdo al maná que está dentro del arca. Debe vivir en armonía con la reforma pro salud. Juan vivía en armonía con la reforma pro salud. Veámoslo. La página 84 de Consejos sobre el régimen alimenticio dice: Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestido, un manto tejido con pelo de camello, era una reprensión permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen alimenticio, puramente vegetal. ¿Cómo era el régimen de Juan? Puramente vegetal, de langostas y miel silvestre. Era un reproche de la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por doquiera. Muchas personas que buscan clavos de donde colgar sus dudas han tomado como excusa el término langosta y creen que Juan se lo pasaba cazando grillos y los tostaba y los comía con miel. Entonces no era eso lo que comía Juan, era un producto vegetal conocido como algarroba o científicamente llamado Ceratonia silicua. Y aquí tenemos definido eso, miren. Como árbol agrícola, su nombre por excelencia es el algarrobo o garrofero. Se cultiva en secano, bajo clima mediterráneo y con un marco de plantación muy amplio. Su nombre científico es la Ceratonia silicua. La palabra ceratonia, según documentación consultada, proviene del griego keratión, que significa cuernecillo, un cuerno pequeño, en alusión a la forma de los frutos. Por eso se parecían como cuernos o langostas. Y la palabra silicua del latín como denominación de su tipo de fruto en vaina. Es un fruto en vaina. Y la vaina del algarrobo se parece a una langosta. Por eso los judíos le llamaban langostas. Y ahora pertenece a la familia de las leguminosas. Era muy nutritiva. Y como era muy nutritiva, con miel conformaba una alimentación completa para el Bautista, que era completamente vegetariano, porque su régimen era completamente vegetal. Si Juan representaba a los que viven en estos últimos días, que preparan a un pueblo para la venida de Cristo, y era un reformador, entonces el ministerio que lleva el arca, que está de acuerdo al maná que está dentro del arca, entonces debe ser un ministerio totalmente vegetariano. Los que no son entonces totalmente vegetarianos están descalificados para pertenecer a ese ministerio. ¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. En algunos lugares, esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo,
mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Y noten bien las últimas palabras. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. ¿Cómo está el ministerio adventista que come carne? Descalificado para presentarse como mensajeros del Señor. No puede llevar el arca, porque quien lleva el arca debe comer del maná que está dentro del arca. Debe tener un régimen vegetariano para poder llevar el arca en este tiempo. Y ellos, al comer carne, al despreciar la luz de la reforma pro salud, quedan descalificados para presentarse como mensajeros del Señor. Pero hay algunos pastores vegetarianos dentro del pueblo adventista, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los hay, pero son solo unos pocos. Y esos pocos no cubren el resto del ministerio que es comedor de carne. El régimen alimenticio en la página 43 y 44 dice: el Señor ha dado a su pueblo un mensaje con respecto a la reforma pro salud. Esta luz ha estado brillando en su camino durante 30 años. Este pasaje debería ser entonces de 1893. Y el Señor no puede sostener a sus siervos en una conducta que le contradiga. Él se desagrada cuando sus siervos actúan en oposición al mensaje referente a este punto que Él les ha dado para que den a los demás. Puede agradarle a Él, al Señor, el que la mitad de los obreros que trabajan en un lugar enseñe que los principios de la reforma pro salud se hallan tan estrechamente relacionados con el mensaje del tercer ángel, como el brazo con el cuerpo, mientras sus colaboradores, por medio de su ejemplo práctico, enseñan principios que son completamente opuestos. Esto se considera como un pecado a la vista de Dios. ¿Qué es el hecho de que unos pastores sean vegetarianos y otros carnívoros? Es un pecado a la vista de Dios. Pero hay pastores que son vegetarianos, dicen algunos. Y algunos pastores dicen, pero yo soy vegetariano. Pero el hecho de que hay algunos que son vegetarianos, aunque sea el 50%, como dice aquí, eso no beneficia. Dios considera eso como un pecado a la vista del Señor. ¿Qué quiere Dios? Régimen alimenticio 478. Que ninguno de nuestros ministros presente un ejemplo malo en el consumo de carne. ¿Cuántos? Ninguno. O sea, ni siquiera uno. Ni siquiera un ministro del verdadero pueblo de Dios, del pueblo que lleva el arca donde está el maná, puede ser comedor de carne. Que ninguno de nuestros ministros presente un ejemplo malo en el consumo de carne. Y el asunto no se limita al ministro, va más allá. Vivan ellos y sus familias a la altura de la reforma pro salud. No animalicen nuestros pastores su propia naturaleza y la naturaleza de sus hijos. Entonces, un pastor no está autorizado por Dios bajo el conocimiento del triple mensaje angélico para comer carne. Si es comedor de carne, está descalificado para presentarse como mensajero del Señor. No está calificado para ello. No puede llevar el arca de Dios y Dios no aprueba su obra. Veamos una pregunta seria que levanta el régimen alimenticio en la página 481. Como mensajero de Dios, ¿no presentaremos un testimonio decidido en contra de la complacencia de un apetito pervertido? Dios ha provisto abundancia de frutas y cereales, los cuales pueden ser saludablemente preparados y empleados en cantidades debidas. ¿Por qué entonces continúan los hombres eligiendo carne? Podemos tener confianza en ministros que, sentados en mesas donde se sirve carne, se unen con los demás para comerla. ¿Qué pregunta tan seria? Vuelvo a elevarla. Podemos tener confianza en ministros que, sentados en mesas donde se sirve carne, se unen con los demás para comerla. ¿Podemos? El espíritu de profecía nos responde que no. En la página 456 del régimen alimenticio dice: en todas nuestras obras debemos obedecer las leyes que Dios ha dado para que las energías físicas y espirituales puedan obrar armoniosamente. Los hombres pueden tener una forma de piedad, pueden aún predicar el evangelio y sin embargo no estar purificados ni santificados. Los ministros deben ser estrictamente temperantes en su comer y beber, no sea que hagan sendas torcidas para sus pies. No sea que hagan ¿qué?
no sea que hagan sendas torcidas para sus pies. Podemos tener confianza en ministros que sentados en mesas donde se sirve carne, se unen con los demás para comerla. Aquí se nos demuestra que no. ¿Qué hace un ministro cuando no es estrictamente temperante en el comer y el beber? Hace sendas torcidas para sus pies, desviando, dice allí, a los cojos, que son débiles en la fe del camino. Entonces se apartan ellos y arrastran a otros tras de sí. Este ministerio, muchos de ellos, algunos son ministros, pastores, otros son representantes de la organización, que son llevados de lugar en lugar para hablar de profecía y que desde los púlpitos exigen que les sirvan carne para comer. Dicen que ellos no son de los que comen pasto, que eso de comer pasto no tiene que ver con el mensaje para este tiempo. ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué utilizan esos términos? Porque se han apartado del camino, se han desviado de la senda, y al desviarse han desviado a los débiles de la fe del camino, que confían en el mortal, que no tienen convicciones propias, que no analizan ni escudriñan por sí mismos, y entonces, siguiendo la dirección de estos pastores, el ciego guía a otro ciego y los dos caen en el hueco. Si mientras proclaman el más solemne e importante mensaje que Dios jamás haya dado, los hombres combaten la verdad, complaciendo hábitos incorrectos de comer y beber, quitan toda la fuerza del mensaje que llevan. Miren, en tres formas o con tres expresiones responde el cielo la pregunta que si podemos tener confianza en ministros que sentados en mesas donde se sirve carne se unen con los demás para comerla. Categóricamente la respuesta es no. Primero, porque trazan sendas torcidas y con ello arrastran a los débiles en la fe. Segundo, porque al comer carne, al despreciar la reforma pro salud, combaten la verdad, se convierten en enemigos de la verdad. Y tercero, porque le han quitado toda la fuerza al mensaje que llevan. No pueden presentar la verdad con poder, porque el comer carne les debilita en este aspecto espiritual y moralmente, y los aparta de esta obra. Otro aspecto fundamental para poder llevar el arca es no ser político, no participar en la política de este mundo, no involucrarse en asuntos políticos. Eso es lo que el Señor exige como otra condición fundamental para poder llevar el arca de Dios sobre nuestros hombros. Obreros Evangélicos 408. 408 de Obreros Evangélicos dice: los que enseñan en la iglesia o en la escuela y se distinguen por su celo en la política deben ser destituidos sin demora de su trabajo. ¿Qué habría que hacer con los pastores políticos? Destituirlos y de todas sus responsabilidades, porque el Señor no cooperará con ellos. ¿Con quién no puede cooperar Dios? Con un pastor involucrado ¿en qué asunto? En el asunto de la política. Y el ministerio adventista en muchas oportunidades, aún desde el púlpito, ha hecho recomendaciones políticas. Aún muchas veces han traído políticos para tomar los púlpitos de sus iglesias. Entonces, en esta situación demuestra que hay otro motivo por el cual no puede llevar el arca, porque se ha involucrado en la política. La matutina Nuestra Elevada Vocación, en la página 228, dice que la honestidad y la política nunca pueden estar unidas, porque o se perderá la honestidad o se perderá la política. O sea que un político no puede ser honesto y un honesto no puede ser político. Esto es claro, contundente, y así está señalado por el cielo. Por eso un pastor que se involucra en la política pierde la honestidad, porque el cielo dice que si está involucrado en la política no puede ser honesto. Es por ese motivo que el arca no puede ir sobre sus hombros. No debe emplearse el diezmo para pagar a nadie, para perorar sobre cuestiones políticas. Cada maestro, predicador o dirigente de nuestras filas que se sienta incitado por un deseo de ventilar sus opiniones sobre cuestiones políticas debe ser convertido por una creencia en la verdad o renunciar a su trabajo. Deberá ejercer una influencia como colaborador de Dios para ganar almas para Cristo, o se le quitarán las credenciales. Si no cambia, causará daño y únicamente daño. Lo mismo que si no obedece la reforma pro salud. Joya 2.505 dice: enviado a las iglesias, obreros que vivan de acuerdo a la reforma pro salud, pues de lo contrario serán una trampa para la iglesia. Noten bien, los que no cumplen los principios que implica llevar el arca se convierten en una trampa, en una maldición, y hacen daño y solamente daño. Ahora, para tener un ministerio aprobado hay que cumplir otra condición, y esta es muy importante. La vara de Aarón representa un ministerio aprobado divinamente,
Pero para tener un ministerio aprobado divinamente, el pueblo debe estar organizado.